Muchísimas gracias. Buenas a todos, ¿cómo están? Qué bueno que estén bien, porque hay millones que no van a poder responder la pregunta que hacemos todos los días, Cristian. Una porque no están bien y otra porque no nos pueden ver por televisión. Y no nos ven porque me refiero a las millones y millones de mexicanas y mexicanos que viven en pobreza. No nos ven, ¿y qué creen? No los vemos. O porque no sabemos que existen, no sabemos cómo se llaman y no sabemos dónde viven. O porque nos da asquito conocer a los pobres. Los evitamos, los saltamos, los evadimos. Si no los vemos seguro, no existen. Hasta que conocemos datos como el que les traigo. Ya ven que tienen que venir a restregarnos los organismos internacionales las verdades que los organismos nacionales ocultan o no publican como debieran de publicar porque no les conviene restregárnoslos. Según la FAO, cuyas siglas en español significa Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la pobreza extrema en México afecta al 17% de la población rural, la cual representa el 23% de la población total en nuestro país. Estoy hablando de analfabetismo, nadie les respeta el derecho a la educación, a la vivienda. Sus viviendas, de hecho, tienen piso de tierra, no tienen energía eléctrica, no tienen acceso al agua y utilizan leña o carbón para cocinar. No tienen derecho a la salud y cuando tienen padecimientos como el sobrepeso y la obesidad, no hay quien los atienda. Hemos fracasado. Nomás vean cómo cada sexenio, y eso aquí lo hemos platicado, Potro Cristian, ¿se acuerda? Sí. Cada sexenio se inventan nuevos programas, ¿no? Y ahora el programa Pro quién sabe qué, y ahora el Pro quién sabe, y se vuelve un negocio millonario, mano, en el que se etiquetan miles de millones de pesos contra la pobreza y que vamos a combatir a los pobres y luego termina todo ese dinero en las bolsas de los candidatos, en las bolsas de los ricos políticos locales, ¿sí o no? Ya saben, política social a la mexicana. Asimismo, la FAO reportó poca incorporación de tecnologías e innovaciones a ese sector, obsolencia de máquinas agrícolas, desvinculación de la investigación con las demandas de los productores, decreciente disponibilidad de agua y uso ineficiente de recursos. Somos mexicanos con el síndrome de la chimoltrufia, Cristian. Así como exigimos una cosa, hacemos otra. Así como pedimos una cosa, dejamos que los que están arriba hagan otra. Así como decimos que ayudamos a unos, en la realidad enriquecemos a otros sin darnos cuenta. Empobrecemos a los pobres y en México se enriquecen más los ricos. Pero señores, señoras, no todo está perdido. ¡Qué bueno! No todo está perdido porque estamos dando resultados, Potro, en el combate a la pobreza, y eso nadie me lo va a poder negar el día de hoy. Yo traigo pruebas de que sí se está combatiendo a la pobreza como se tiene que combatir, contrario a lo que dice la FAO. Nomás vean a los senadores en el Senado de la República. Los mexicanos estamos... A ver, dice el niño, ahí te va. Los mexicanos estamos combatiendo la pobreza extrema en el Senado y para alegría de este combate a la pobreza, le vamos a dar a cada senador 2 millones de pesos a cada uno por despedirlos de su legislatura. ¿Qué óvole? Vean nomás lo que harán en el Senado. Esa Cámara, orgullo que causa México y que tanto combate a la pobreza y que es muestra del combate a la pobreza porque tanto senador pobre, tantas senadoras sin recursos, bueno, van a recibir un premio por retirarse. Porque como nos encanta premiar a los privilegiados, los premiamos por ser candidatos, los premiamos cuando son pésimos legisladores, los premiamos cuando son saqueadores, mentirosos, cuando algunos legislan para ellos y sus grupos, y aunque hay excepciones, y las ha habido en la legislatura, desafortunadamente y en general no son motivo de orgullo en México. Perdón, pero dan pena y dan coraje nuestros legisladores. Mujeres y hombres que viven en pobreza allá en el Senado. Pues bueno, les informo que los más pobres de este país y quienes son sus patrones, fíjate qué curioso, ¿no?
Los más pobres de este país son sus patrones. Ustedes son los empleados de esos pobres, de esos vulnerables en México. Bueno, pues ustedes como empleados de los pobres, como representantes legislativos, van a recibir cada uno un bono de retiro por 2.8 millones de pesos por un fondo de ahorro que les vamos a duplicar. El famoso seguro de separación individualizado, como el que le dan a usted, señor, cuando se quedó sin trabajo, ¿se acuerda? O como el que cobró usted, señora, cuando la corrieron por estar embarazada, ¿se acuerda? O usted cuando hubo un recorte de personal y lo dejaron sin nada. El seguro de separación individualizado, señora, que recibió en su último empleo cuando la corrieron. Bueno, ¿cuándo fue la última vez, Cristian, que cobraste tu seguro de separación individualizado? ¿Te acuerdas? Bueno, eso es lo que tendríamos que cobrar cada que nos rompen el corazón, Cristian. Cuando nos ponen el cuerno, por ejemplo, y nos separamos de nuestra pareja, el seguro, Cristian estaría millonario, ¿no? Cristian estaría millonario, por ejemplo. Pero es el seguro de separación individualizada. Oye, mi amor, te puse el cuerno, nos vamos a separar individualizadamente cada quien, pero pues ahí te van 3 millones de pesos con lo que te protege la ley de los cornudos. Ah, chido, ¿no? Gracias, chido. Así hasta da gusto que te separes, Cristian, ¿sí o no? Pero ni que fuéramos senadores, ¿eh? Ni que fuéramos senadores. Cobran 171,000 pesos legalmente al mes, porque no sabemos cuánto se clavan por el negocio de la opacidad, porque no le rinden cuentas a nadie, ni a su madre, Cristian. Con todo el dinero que fluye allá en la Cámara de Senadores y en el Congreso, en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, etcétera, dinero que no necesariamente dan detalles de cómo gastan. Luego te sorprende que encuentran ahí facturado al Senado tinte para el pelo rojo, muñecas de 4,000 pesos, ¿te acuerdas? Cafeteras de más de 30,000 varos. Bueno, o a ti te dicen cuánto gastan discrecionalmente en el Senado, Cristian, en las cámaras. Ni a mí. 171,000 pesos al mes, que es en promedio lo que cobra un mexicano pobre, ¿no? Aproximadamente, más o menos, un poquito más. Luego, van a recibir 152,000 pesos de aguinaldo. 152,000 pesos de aguinaldo. Y ni modo que... Estamos en julio. Y ni modo que no, por eso, o sea, pero es que ya nos están adelantando la... Es que es el proporcional. Acuérdate que ellos acaban antes de septiembre. Ellos acaban antes de septiembre, entregan y pues tienen que cobrar lo proporcional, 152,000 pesos, de acuerdo a la ley y a sus derechos, porque hay que respetar la ley y los derechos, ¿no? Luego, después de cobrar esto, porque ni que fueran pobres, como los que habla la FAO, ¿no? Al principio de este pisa y corre. Entonces, saca la calculadora, Cristian. 1,234,000 pesos fue lo que ahorraron. Duplicado por los idiotas de los mexicanos pagadores de impuestos, que son poco más de 2,400,000 pesos, ¿no? Cada uno. Lana por la que no van a pagar impuestos. No. ¿Qué? Pues ni que fueran obreros. Que los metan al bote. Pues ni que fueran, ni que fueran trabajadores del Estado o albañiles que pagan impuestos, no, son senadores. Y por ese fondo de ahorro no van a pagar un solo peso de impuesto. Entonces, súmale, Cristian. 2.4 millones de pesos ya lo duplicado del fondo de ahorro, ¿no? Más el aguinaldo. Se van a rayar cosa de 2,792,251 pesitos por senador. ¡Pobrecitos! Más, claro. Claro, todavía hay más. Son senadores, no los pobres de los que habla la FAO, Cristian. ¿Qué tú crees que el chofer se paga solo? ¿La nana se paga sola? ¿El viaje del crucero se paga solo? No. Hay más. Así pues sí. Hay más. Ustedes creían que estaba hablando yo de maestros del sector público, de doctores, de taxistas, de policías, de enfermeras o de bomberos que cobran mal. No, hablo de los senadores mexicanos que tienen un seguro de vida de 4.7 millones de pesos pagado por ustedes y por mí, por supuesto. Y un seguro de gastos médicos mayores por 3.7 millones de pesos cada uno. ¿O ustedes creen que los senadores van por medicinas a los hospitales a los que van los tarados de los mexicanos que los mantienen? No. ¿O que sus hijos, los hijos de los senadores, se quedarán huérfanos y pobres si llegaran a faltar? No.
ni que fueran víctimas de la violencia, Cristian. ¿Quién dice que no estamos combatiendo la pobreza? Empezamos en el Senado, vamos luego ahí por la Cámara de Diputados y luego así, de pisa y cobra. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.